Fijaos, monas, aquí tengo distintas muestras que hice, en este caso con puntos bajos, ¿vale? Que trabajé con es el mismo hilo, pero trabajé con distinto tamaño de aguja, ¿veis? Desde una que está mucho más apretado el punto, con aguja más pequeña, y iba subiendo. Entonces, ¿veis? Desde la textura que tiene esta, estando el punto más apretado, a esta que está muy fofo. Entonces lo que estáis viendo aquí es la comparativa de partes que he rigidizado con maicena, que es lo próximo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me hacía mi muestra 2 veces para ver cómo quedaba en una con maicena y en otra sin nada, ¿vale? Para comparar. Entonces, fijaos, por ejemplo, esta que es la que tiene el tamaño más grande de aguja, que tiene el punto más suelto, ¿veis? Y aquí, por ejemplo, pues sí la podemos mover, pero tiene cuerpo. Entonces, claro, así con todos, fijaos, esto es sin nada y esto es el cuerpo que le da la maicena. Hasta fijaos cómo queda este. Vale, entonces mi idea es hacer esto, aplicarle a cada granny por separado maicena, es solo maicena y agua, ¿vale? Para que mis grannies tengan un poco más de cuerpo, ¿vale? Y después podemos comparar cómo queda con uno y con otro, porque como yo quiero un bolso, pues quiero que tenga un poco de cuerpo, que sí, luego tendré que poder doblarlo, ¿vale? No quiero que quede muy rígido, para eso también os recomiendo hacer pruebas previamente, ¿vale? Porque siempre estamos a tiempo de ir añadiendo más maicena, más capas, cuando vaya secando y cada vez quedará más rígido. Voy a añadir 400 mililitros de agua. Podría añadir menos, pero si no el cazo se quedaría con muy poca agua y no queremos tampoco que sea impracticable la mezcla. Y a continuación tenemos aquí nuestro producto estrella para rigidizar nuestro bolso. Entonces voy a ver, porque hace tiempo que no lo hago, entonces voy a echar una cucharada, tampoco, fijaos, una cucharada sopera por ahora. Y voy a ir removiendo voy a ponerla a fuego, pues esta tiene 9 niveles y la pongo al 6. Vamos a ver cómo poco a poco va espesando. Un aviso que os hago, tengo el cazo así que es ilógico con el mango para el otro lado, fijaos por qué. ¿Veis todo eso que tiene ahí? Esto es de las últimas veces que trabajé con esta misma mezcla con el cazo, que se me quedó inservible, así que utilizad uno que no sea muy bueno o que tengáis que a partir de Euro 6 para manualidades, porque desde luego lo cargáis, o alguno que compréis que sea muy malo de algún bazar económico, ¿vale? Así que oculto las vergüenzas y sigo. Bueno, pues veo que está tardando un poco y tampoco quiero calentar mucho más, así que creo que voy a añadir ya otra cuchara. Ya os digo que yo lo suelo hacer todo a ojo. Vale. Bueno, y fijaos, ahora que ya nuestra mezcla, veis, ya tiene esta textura después de unos minutos y ya habéis visto los
400 mililitros de agua y las 2 cucharadas soperas, ¿veis? Fijaos qué textura, ya parece gelatina. Así que voy a intentar aplicarlo rápido sin quitarlo del fuego. ¿Por qué? Porque si no se va a... Porque lo que no quiero es que se enfríe. Lo voy a apagar un momento. Fijaos, si yo me voy a quedar haciendo esto a mis 3 grannies. Fijaos, esto mismo lo podréis hacer con productos que hay disponibles en el mercado para esto, para rigidizar tejidos y fibras. Pero soy un poco aprensiva y encima algo que voy a andar tocando como es un bolso, pues prefiero utilizar esto que la maicena. Al fin y al cabo es un producto alimenticio. Entonces, y que además todas tenemos en casa. ¿Vale? Así que aquí os dejo esta propuesta, me voy a quedar haciéndolo por un lado y por el otro, ¿vale? Y ya me contaréis. No os paséis la primera vez y darle solo una pasadita y haced muestras, como os he enseñado, porque si no lo probáis luego después de haber trabajado puede que después de terminar vuestra pieza os quede mal. Sobre todo ya os digo, si es de color oscuro, el resultado se puede notar. Fijaos, yo voy a ir trabajando en varios sentidos, ¿vale? Podemos dar en vertical, intentando ver que está todo, ¿veis? En un sentido y en otro. Y cuando tengamos nuestra prenda, y cuando tengamos nuestra pieza, lo que haremos será dar por la otra cara. ¿Vale? Entonces yo lo estoy enseñando así aquí en el fuego y no en un recipiente más mono, porque si se empieza a solidificar le puedo dar al fuego rápidamente, ¿vale? Así que no os recomiendo que os apartéis mucho del fuego. Bueno, fijaos, monas, aquí os quiero enseñar cómo queda el granny rigidizado con maicena. Fijaos. Y este es el mismo tejido, lo he hecho en otro color porque eran unos restos que me quedaban, fijaos. Se nota, ¿no? Fijaos, yo voy a utilizar estos 3 colores, ¿vale? De más claro, más oscuro, ya veréis. Vosotras escoged lo que queráis. Y básicamente lo que voy a hacer es coserlos con aguja y con el mismo hilo que estoy haciendo los grannies, ¿vale? Para que no destaque. Ya cada una podéis hacer lo que queráis. Es vuestro bolso. Fijaos, yo voy a empezar a hacer por esta, ¿veis? La unión primera, no, la segunda. Tampoco la tercera unión es donde voy a empezar a trabajar, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es medir esa medida con mi hilo. Fijaos, unas 3 veces, ¿vale? Cortar el hilo. Enhebro. ¿Veis? Si quiero tejer por este lado,
que en este caso es esta primera vuelta está del revés, ya os contaré luego respecto a eso. Entonces, fijaos, yo voy a querer hacer, ¿veis? Voy a trabajar en esta primera, segunda, en la tercera unión y voy a trabajar todo este lado solo, ¿vale? Estos dos lados de mi cuadrado, ya os contaré por qué. Entonces voy a empezar ocultando aquí por detrás en mi esquina. Fijaos, voy a intentar reforzar ahí el hilo, ¿veis? Dejo un trocito bien grande suelto, un poquito, ¿vale? Voy a volver, fijaos, me salto como una hebra de ahí para que no se me salga y vuelvo. Fijaos, y salgo también por la anterior. ¿Os dais cuenta el brillo que tiene? Como es el lado al revés. No sé si se aprecia bien cómo ha quedado. Esto es porque le di por delante y por detrás, ¿vale? Y entonces por la parte que se queda pegada al plástico, fijaos, se queda como con un brillo porque se ha quedado acumulado. Ya os contaré porque eso para próximo no lo haré. Es mejor darle con la maicena una cara que seque y luego ya se gira y se da por la otra para evitar esto. O a lo mejor esto fortalece también. Bueno, continúo, ¿veis? Me vuelvo a saltar uno y yo quería ir para el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿veis? La traigo de vuelta, ¿vale? Y ya voy a querer salir por aquí delante, ¿veis? Pero cogiendo solo este hilito de aquí. A ver, compruebo tal. Vale, voy a empezar trabajando con estas claritas, ¿vale? Entonces el tema es que voy a ir, cuando lo saque para acá, vuelvo, fijaos, vuelvo al otro lado del punto y lo vuelvo a sacar para acá. En este momento meto otra bolita, cuidado porque fijaos, las primeras vueltas eso se queda así, ¿vale? Entonces saco para atrás y fijaos, para que sea más fácil, busco el hueco siguiente, que es este, y vuelvo a sacar, ¿vale? Meto otra y fijaos, paso y por el hueco siguiente, que es este, vuelvo a sacar. ¿Veis? Ahora me toca este. Y veis, me quedan 6 bolitas aquí en este lado. Para pasar a este lado de aquí, ¿qué hago? Pues fijaos, por detrás de mi esquina paso y volveré a salir aquí, ¿veis? Por el mismo hilito que salí y tengo que tener otras 6 bolitas.
¿Veis? Rodeo este punto, vengo aquí al siguiente. ¿Veis? Y de nuevo llevo 2, 4 y esta es la sexta. Vale, ya he terminado. Yo por ahora solo voy a trabajar 2 lados de cada granny, ¿vale? Entonces he terminado este lado y para asegurar mi hebra antes de ocultarla, me la llevo para allá, ¿veis? Me la traigo de nuevo y ahora ¿veis? Y ahora que lo he traído para acá, que estoy justo debajo de las bolitas, fijaos, puedo doblar así y voy a ocultar mi hebra. ¿Veis? Paso todo el tiempo por hebras por el lado exterior, ¿veis? Y como está esto así, no se va a notar, aparte que están las bolitas. Y con esta hebra vamos a hacer lo mismo, ¿veis? Y aquí tenemos nuestra primera vuelta y oculta por todas partes, ¿vale? Bueno, monas, os he enseñado a hacer esta primera vuelta y fijaos, yo he hecho por ahora estas 4, ¿vale?
Fijaos, he recortado 3 cuadrados de tela, como podéis ver que tiene la medida de mis grannies y aparte le he dado un resguardo de unos 2 centímetros por cada lado, porque así le podremos coser un dobladillo, ¿vale? Doblaremos con la plancha, si queréis, o si no, sobre la marcha podéis ir haciendo así, ir doblando más o menos, ¿vale? Y vais doblando y vais cosiendo cada lado directamente, ¿vale? Y si no, pues como he hecho yo con este, con la plancha, ¿veis? Que tengo ya mis lados más o menos, ¿veis? Y he recortado, no os fiéis porque el granny ahora mismo está un poco desigual y cuando los cosamos unos a otros se adaptará. Entonces la idea es con mi aguja y mi hilo normal de coser, pues ahora vamos a ir cosiendo y adaptando también todo a nuestro grannies, ¿vale? Ayudándome de los puntos del propio crochet, pues voy a ir cosiendo ahí mi forro por separado, porque la idea es que así tenga movilidad por separado mi granny, ¿vale? Y también ya os digo que creo que es más fácil para cualquier persona que no tenga máquina, no sepa usarla o le dé más pereza, pues así va granny por granny. Fijaos, yo ahora tengo que ajustar el cuadrado que había hecho. Veis que corta un poco en diagonal para que se ajuste mejor, ¿vale? Y aquí doblo un poquito, doblo un poquito, ya he cortado en diagonal, pues ahora recojo así un pelín, ¿veis? Y lo primero que hago es, ¿veis? Doblo un pelín y doy un par de puntaditas, ¿vale? Dejo el hilo así oculto dentro, ¿veis? Y voy a venir aquí, voy a empezar a trabajar. ¿Veis? Entonces no hace falta saber coser, vamos a ir entrando y saliendo, ya veréis, mirad, ¿veis este punto? Fijaos, ¿veis? Cojo la espiguita y tela, ¿veis? Y vengo al punto siguiente. Tiro bien, que no se me quede hilo, ¿veis? Y paso al siguiente.
Bueno, a continuación vamos a ver cómo hacer esta pieza y esta pieza la vamos a utilizar básicamente para, ¿veis? Para hacer nuestro bolso mucho más profesional, ¿vale? Entonces le vamos a colocar estas anillas para unir el asa al bolso. Entonces vamos a trabajar piezas como esta que también vamos a rigidizar con maicena para que tenga mayor resistencia y no se deforme mucho con el peso, ¿vale? Entonces esta pieza mide 3 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo y yo la voy a tejer rápidamente, vais a ver, es muy fácil, pero por si alguien no lo sabe hacer, a ver, me guío, voy a dejar la misma hebra que aquí y después nos servirá para coserla, ¿vale? Entonces voy a trabajar 7 cadenetas con mi aguja de 2 milímetros y medio, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y vamos a entrar en la tercera hebra o hebra trasera, ¿veis? Me salto uno en el siguiente, ¿veis? Como siempre que me gusta a mí hacer así, hago punto bajo y así se me van quedando aquí, ¿veis? 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta, giro y trabajo 6 puntos bajos, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cadeneta, giro y vuelvo a trabajar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta, giro y así hasta que tenga 14 vueltas o los 6 centímetros que hemos visto. Fijaos, a continuación lo que he hecho ha sido hacer una cadeneta de 80 cadenetas que me mide aproximadamente 40 centímetros y con esto lo que voy a hacer es la tira del bolso, el asa, ¿vale? Que la quiero de 40 centímetros. Vosotras de lo que la queráis hacer. Además, si luego la quisiera un poco más corta, pues la puedo doblar y coserla, ¿vale? Y no tendríamos ningún problema. ¿De acuerdo? Así que yo he hecho 80 cadenetas, vosotras las que necesitéis según el hilo que uséis, ¿vale? Y no sé si haré 10 o 12 vueltas de puntos bajos, igual que hemos visto, pero en este caso la quiero hacer en este sentido.
¿Te gusta tigre? Fijaos, yo estoy haciendo un detallito que haré en algunas partes del bolso cuando según lo vaya terminando, en este caso en el asa, fijaos, en el borde, ¿veis? Para unificar y que no se quede simplemente, pues estoy haciendo una vuelta de punto cangrejo. Además, con este hilo que tengo, que es un algodón egipcio, pero tiene un toque como plateado, ¿vale? Entonces hay que comenzar, yo he comenzado, no, aquí he comenzado a mitad de, porque como luego va aquí una pieza, ¿vale? Se va a tapar la unión, entonces siempre tenemos que ir a los puntos que no se van a ver. Fijaos, entonces el punto cangrejo se trabaja para atrás, ¿veis? Por eso se llama punto cangrejo. Entonces, ¿veis? Entro en el siguiente punto, ¿veis? Hago punto bajo, vengo al siguiente, ¿veis? Saco, voy trabajando. ¿Veis? Y a mí me encanta para hacer algunos remates. Este punto queda monísimo y más si encontráis así algún hilito o podéis coger el que estabais usando o alguno más fino o aquí que habría quedado bien alguno en un beige o marroncito si queréis, si estáis usando como yo estas bolitas. ¿Veis? Y con este punto pues le vamos a dar un acabado mucho más perfecto. ¿Veis? Y saco una hebra y cortaría si tuviera mis tijeras a mano. Si que veis, lo podéis usar en cualquier parte. Fijaos cómo le da un acabado buenísimo. Fijaos cómo ha quedado al final aquí el detallito del punto cangrejo, como vimos antes. Fijaos las asas. Estas serán las dos piececitas de 3 centímetros por 6. Fijaos también el punto cangrejo en el asa. Vale, esta parte también le he puesto tela para que no rozara y esté más reforzada. Aquí le podéis poner si queréis para que se cierre. Yo todavía no se lo he puesto. No sé si le pondré como una tirita que he visto de encaje blanco o algo en color crudo o directamente le tejeré una cadeneta o un cordoncillo en el mismo color blanco y lo dejaré por dentro. ¿Vale? Para que el diseño no se modifique mucho. Bueno, monas, aquí tenemos por fin nuestro bolso terminado, ¿vale? Espero que os haya gustado, que lo hagáis a vuestro estilo.
Y por favor, si no estáis suscritas, suscribíos y darle a like. Muchas gracias, manas.